Dios le bendiga, amado hermano. Hoy voy a hablarles de un predicador que, según su resumen, debería haber sido encarcelado y nunca debió de haber tenido la oportunidad ni tan siquiera para poder predicar. Esto es una historia que usted no se la debe de perder y no se vaya, amado hermano, porque de esta historia verdadera algo vamos a aprender. Escuche bien, hermano, la historia dice que esta iglesia necesitaba un pastor. Uno de los ancianos de la iglesia estaba interesado en saber qué tipo de ministro o pastor la iglesia deseaba para la posición vacante del pastor. Por lo tanto, el anciano escribió una carta él mismo como si la hubiera recibido de un solicitante. El anciano leyó la carta desde el púlpito de la iglesia, frente a toda la congregación de la iglesia, en una reunión para determinar quién sería su próximo pastor. El anciano comienza a leer la carta de este supuesto aplicante y les lee al comité diciendo así. Escuche bien, mi hermano, esto es una historia real y verídica. La carta decía así: caballeros, entiendo que su iglesia tiene la necesidad de un pastor y que esa posición está vacante. Me gustaría aplicar para esa posición. Tengo muchas calificaciones que yo creo que ustedes apreciarían. He sido bendecido de predicar con poder y éxito la palabra del Señor. Soy un buen escritor. Algunos me han dicho que soy un buen organizador y que he sido un líder en el pasado en algunos lugares que he ido y que yo he visitado. Sin embargo, tienen que saber que en el pasado algunas personas han tenido algo en mi contra y un tipo de persecución en contra de mi persona. Tengo más de 50 años de edad. Nunca he predicado en un solo lugar durante más de 3 o 4 años. He tenido que abandonar ciertos lugares y pueblos que he ido porque he causado disturbios y muchos problemas debido a mi manera de predicar y mi creencia. Tengo que admitirle que he estado en la cárcel aproximadamente de 3 o 4 veces, pero por nada verdadero o mala conducta, pues no he hecho nada malo. Me he declarado inocente. Mi salud tampoco está perfecta, pero aún así todavía tengo muchas cosas que hacer para el Señor. Las iglesias que he predicado han sido pequeñas, pero han estado localizadas en ciudades muy grandes. Tampoco les he caído muy bien a los religiosos y líderes en los diferentes pueblos donde he predicado y he ido. He tenido muchos problemas con ellos. De hecho, algunos de ellos me han amenazado de llevarme a la corte y tribunales. E incluso me han atacado hasta físicamente. Tampoco no soy muy bueno manteniendo registros o récords. Se me conoce por olvidar a quien bauticé. Sin embargo, si su iglesia puede utilizarme, yo haré lo mejor que pueda por todos ustedes. Incluso si tengo que trabajar, yo lo haré para poder apoyarme y sustentarme. Dios les bendiga, amado hermano, dijo el aplicante, y hermanos de la fe le llamó. Así terminó la carta de aquel supuesto predicador y aplicante para la posición. El comité, o sea, la junta de la iglesia, amado hermano, muy furiosos y enojados, le respondieron a los ancianos de la iglesia que ese predicador nunca tendría una oportunidad en su iglesia y que nunca predicaría en ese lugar, que ellos no estaban interesados en darle una posición a un problemático, a un enfermo, a un expresidiario, a un exconfinado y mucho menos a alguien que no tenga buena memoria. Incluso el comité de la iglesia se sintieron insultados de que los ancianos le presentaron este aplicante a ellos. El comité de la iglesia pidió a los ancianos el nombre de aquel dicho solicitante. Uno de los ancianos le miró fijamente a los ojos y le respondió y le dijo: ese es el apóstol Pablo. Sí, amado hermano, Pablo pasó por todas estas cosas. ¿Quién hoy se puede identificar con el apóstol Pablo? ¿Quién hoy puede identificarse con Pablo, que ha ido a lugares a llevar la palabra del Señor y ha sido rechazado?
¿Quién hoy quiere hacer la voluntad del Señor y ha tenido transformación como Pablo, pero ha sido rechazado? ¿Quién hoy quiere hacer la voluntad del Señor y amar a su prójimo como a sí mismo y ha sido rechazado una y otra vez? Si usted no lo sabía, Pablo pasó por todas estas cosas. Y muchos hoy nos podemos identificar con el apóstol Pablo. Y muchos lugares donde vamos a veces tienen unas expectativas que a veces no tiene lógica ni coordina con la palabra del Señor. A veces nos juzgan por nuestro pasado, a veces nos juzgan por nuestra apariencia, pero no pueden ver aquel corazón que Dios ha transformado. Hoy, amado oyente, yo te digo, si juzgamos a las personas por su pasado, si juzgamos a las personas por el mal que hicieron antes de su conversión o venir a Jesucristo, nunca lo pondríamos en el altar o nunca le daríamos la oportunidad de crecer. Nunca tendrían la oportunidad que tú y yo tuvimos alguna vez. ¿Acaso somos nosotros mejores que ellos? Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento, o sea, 14 libros. Si nunca se le hubiese dado la oportunidad, aún es asesino, aún es fariseo, nunca tuviéramos los escritos que hoy tenemos y sus increíbles enseñanzas en la Biblia. Hay mucha gente con mucho talento, con un corazón verdaderamente arrepentido y transformado, pero no los dejan crecer. Se están enfocando en su apariencia, en que no se parecen a mí, no se parecen a nosotros. Pero ¿qué parece de aquel corazón? No juzguen lo que ya Dios ha transformado y ya Dios perdonó. Tienes que tener mucho cuidado, amado hermano, en juzgar de dónde la gente ha salido o ha estado. Porque todos tenemos una historia que contar de una manera u otra. O todos tenemos un ser amado o querido, un hijo, un nieto, un hermano que tiene una historia que contar. Por eso Jesús dijo en Juan 8:7, cuando aquellos hombres le llevaron a aquella mujer que fue cogida en el acto de adulterio. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús dijo eso no porque estaba quebrantando la ley, porque la mujer estaba en pecado. Pero Jesús sabía que todos ellos estaban en pecado. Y escribiendo Jesús en la arena le dice, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y Jesús le dijo, mujer, ¿quién te ha juzgado? ¿Quién te ha juzgado? El hombre te juzga, pero yo soy un Dios de oportunidades. Y si Dios tuviera, o Jesús tuviera que juzgarlo a todos, a ella tenía que juzgarlo a todos también. Todos estaban en pecado. Por lo tanto, Jesús quiso ser justo y dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A veces somos bien rápidos al juzgar. A veces somos bien rápidos al hablar. Pero dice la palabra que te preocupas por la paja que está de aquel a tu lado, por la paja que tiene aquel, pero no te preocupas por la viga que está en tu ojo. La viga que tenemos en el ojo a veces no nos deja ver la pajita que tiene el hermano en su ojo. A veces somos muy rápidos al juzgar. Yo he aprendido, hermano, que cuando vemos a alguien que está caído, que está en pecado, o que necesita, o que yo creo que necesita una transformación, como yo no tengo ese poder para transformar a nadie, porque es el poder del Espíritu Santo que nos transforma. El poder de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, que derrotó todo poder de las tinieblas. Como yo no tengo ese poder, yo he aprendido a poder orar y a decir, Señor, dame ese amor ágape. Ese amor que tú sentiste para tú enviar a tu único hijo primogénito, que tú nos amaste tanto que lo sacrificaste por nuestro pecado. Dame ese amor para yo poder entender. Y yo comencé a entender que cuando yo comencé a orar por las cosas que yo no entendía, yo comencé a crecer en un amor sobrenatural. Es imposible que tú le sirvas a Cristo, practique los frutos de su espíritu
tú tengas una relación con el Señor y tú no ames a tu enemigo, que tú no ames a aquel que se vea diferente de ti, que tú no ames a aquel pecador. Es imposible. Es imposible. Si buscamos de Dios y de su palabra y de toda su justicia, que es la verdad, nosotros aprendemos a tener compasión por aquel que lo necesita, por aquel que verdaderamente no tiene el conocimiento que tú y yo tenemos. ¿Cuántas veces yo entré a una iglesia en mi pasado y yo necesitaba una transformación, un poco de amor, y me rechazaba y me empujaba? Pero Dios poco a poco por su misericordia me sustentó y hasta aquí me ha traído Jehová. Para Él sea la gloria y la honra. Hoy te digo, amado oyente, tu pasado no determina tu futuro. Si te has caído, Dios te levanta. Si has pecado y te arrepientes, dice la palabra, de todo corazón, y aceptas que Jesús es tu Salvador, Él te transforma, te cambia y cambia tus lamentos en baile. Jesús murió en la cruz para que tú tuvieras libertad. Así lo dice Primera de Juan 1:7. Dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos libertó de todo pecado. Yo te digo que el poder de la sangre de Jesucristo puede transformarte. Si Jesús transformó a aquel asesino que se llamaba Pablo, que hacía una persecución en contra de aquellos cristianos y los mataba y tenía tanto odio. Era un fariseo que no creía absolutamente en los cristianos. Y Jesús lo usó, lo transformó. Escribió 14 libros del Nuevo Testamento y nos dejó una verdadera legado y una transformación que Jesús dejó en su vida. Dios lo puede hacer contigo. Si Dios transformó la vida de aquella mujer que nunca nadie la apedreó, también puede transformar la tuya. Nada es imposible para Jesucristo. Si tú realmente te arrepintieres y le pidieras ayuda al Espíritu Santo, lo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas, todo lo puedes hacer con la ayuda del Padre. Dice Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que, amado hermano, no tenga miedo de pedirle al Señor. Muchas personas tienen miedo de pedirle al Señor, pero es que no se cumple a veces lo que pide porque están pidiendo con vanidad. Aquí no estamos hablando de vanidad, aquí estamos hablando cuando tienes una necesidad. Dice la palabra que si pidieres de acuerdo a mi palabra, así Dios hará. Pide de acuerdo a la palabra del Señor. Señor, transfórmame, ayúdame, enséñame, Espíritu Santo, porque Jesús dijo, dejaré el Espíritu Santo para que nos ayude. Así cuando usted pida, usted va a recibir. Cuando usted busca, usted va a hallar. Y cuando usted llama, el Señor le abrirá. Querido oyente, queremos invitarte hoy a aceptar a Jesús como tu único Salvador. Él se sacrificó en la cruz por nuestros pecados y en Él encontrarás las respuestas que buscas. Acércate a Él hoy y verás cómo cambiará tu vida para siempre. Si necesita oración, no dude en dejar un comentario en este video. Estamos aquí para orar por ti. También puede contactarnos por correo electrónico o enviar una carta a la dirección que aparece en pantalla. Si hoy has recibido a Jesús como tu único Salvador, infórmanos para enviarle un regalo especial. También expresamos nuestra gratitud por sus oraciones y apoyo, ya que su contribución puede tener un impacto significativo en la vida de otros. Juntos, logremos resultados notables para quienes los necesitan. Que Dios te bendiga. Este es su ministerio Ángel y Elizabeth Ministry, dedicados a alcanzar almas para Cristo.